Esta es una de las primeras imágenes de televisión que hubo, el año 1928. Tan solo 8 años después, la carrera hacia la televisión habría de ser ganada y perdida por el hombre que abrió el camino y grabó esta imagen. The station goes on the air. Noviembre de 1936, la primera transmisión moderna de televisión. Así comenzó la BBC Televisión, el primer servicio regular de televisión pública que hubo en la Tierra, con imágenes de alta definición y un horario de programas 2 horas diarias, 6 días a la semana. Solamente unos 2.000 espectadores vieron esta primera transmisión, pero fue esta la que marcó el final de una extraordinaria carrera internacional por la televisión, que obsesionó a un puñado de pioneros desde Tokio hasta Berlín y desde San Francisco y Leningrado hasta Londres. A los pocos meses de estar encargado de la Radio Nacional, decidí proponerle al presidente, al general Rojas Pinilla, que hiciéramos televisión. Él aceptó y a partir de ese momento, en 6 meses, fue inaugurada. Nunca había visto un aparato de televisión. De suerte que tuve que ir a conocerla, a verla, a asesorarme de la gente que podía ayudarme en los terrenos técnicos, que eran los más complicados en ese momento. Y gracias a vinculaciones de mi hermano con la Universidad de MIT, se pudo lograr resolver los problemas técnicos fundamentales. El primer día fue terrible porque llovió. Entonces se iba a ver un control remoto, había unos transformadores en la terraza del Palacio San Carlos, donde se iba a hacer la transmisión, y empezó a llover, empezaban a salir chispas, y es una de las imágenes que tengo yo más hermosas de Fernando, que se subió a la terraza y se quitó el saco para echárselo por encima del transformador para protegerlo de la lluvia. Y yo me acuerdo de Fernando con su camisa blanca. No, fue muy hermoso. Al cumplir el primer año de su gobierno, él inauguró la televisión en Colombia, porque era un adelanto en todo lo que era el sistema de comunicaciones, y además porque cuando él estuvo en Alemania visitando como mayor del ejército todas las fábricas de municiones, le llamó muchísimo la atención la televisión que en ese momento se veía en Alemania. Yo lo presenté, ¿no? E inmediatamente me fui con los técnicos, muchos de los cuales están aquí, para estudios que estaban ubicados en la Biblioteca Nacional, a continuar con la presentación del programa, que era este que tengo aquí: Himno Nacional, Orquesta Sinfónica de Colombia. Cuarto recital desde los estudios: violín, Frank Preuss; piano, Hilda Alder. Sexto, El Niño del Pantano, adaptación para televisión de un cuento original de Bernardo Romero Lozano. Cuando Fernando Gómez recibió la orden de Rojas Pinilla de montar la televisión, la única persona que tenía de confianza en la parte artística era mi papá, que medio sabía de música, que sabía de teatro, que dirigía radio, que dirigía actores, que escribía, que adaptaba obras teatrales, y pues era bola a bola llevárselo para la televisión, a comenzar esa nueva aventura de la que nadie sabía absolutamente nada. Apenas unos cubanos que venían aquí a contarnos cómo era técnicamente eso, pero cómo eran los contenidos, cómo se manejaban, cómo se actuaba, cómo se movía la gente. Nadie tenía ni la más remota idea de nada. Tumba, 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 tumba. ¡Alberto! Primero sí lo escribió para que yo apareciera y pasara a la historia. Mi madre, que era actriz, no quiso actuar porque ella quería ver la televisión. Si uno actuaba no se veía nunca, porque no había grabación, ni había
manera. Entonces, mi padre sí, lo hizo para eso. Era un cuento bastante estúpido, muy cortito, que estuvimos ensayando muchas horas y muchos días, porque pues nadie sabía qué era la televisión. Diría, como decía el campesino cuando le preguntaron cómo era la televisión, que decía, eso cierra uno los ojos y haga de cuenta que es radio. Entonces yo les digo, eso cerra uno los ojos y haga de cuenta que era en el teatro, porque ahí sí no había chance de equivocaciones, ni de repita, ni de volver a empezar. Se me olvidó la letra, ¿no? Y entonces de la desesperación yo no sabía qué hacer, y yo no sé una cosa así, lo que me sé. Pura mímica, ¿no? Y entonces Ayuso, que estaba de jefe de estudios, a mí mismo llamando a los transmisores que quedaban en el hospital militar, transmisores, ¿qué pasó con el audio? ¿Qué pasó con el audio? Y el control de audio pues, lo puso hasta, y nada, ¿no? Cuando me acordé de la letra, sin más quemo la televisión porque estaba de guardiano, nada así. ¿Es posible que un mamarracho como usted no me deje ni a sol ni a sombra? Oídme, de rodillas y a tus pies. Cuando llegó la televisión. Y volvimos a hacer todo ese repertorio y muchas más. Y Bernardo Romero era el gran conductor, el gran líder, el hombre que tenía una intuición maravillosa para acercarse a ese fenómeno de las cámaras y de las luces. Cuando piensa uno en lo que significaba antes el nombre de Juan Gabriel Bormann. No quiero volver a verlo nunca. Cuando llegó la televisión a Colombia, no existía un movimiento teatral fuerte, los actores procedían casi todos de radio, y los que habían hecho algo de teatro tenían una técnica declamatoria y de gran gesticulación. Y pasé a trabajar con Radio Sutatensa, que se llamaba Acción Cultural Popular, que era una emisora especialmente dedicada a los campesinos que no tenía la oportunidad de ir a estudiar. Entonces era muy interesante porque uno estaba haciendo una labor educativa también a la vez que una labor recreativa. Entonces era muy bonito. Yo estuve trabajando allí durante 13 años. Se fundó la televisión acá en Colombia, que la trajo el general Rojas Pinilla, ¿sí? Al comienzo no se hacía absolutamente nada, pues porque ni había el dinero, ni había los medios, ni había la experiencia, ni había la gente con quien hacer televisión, de manera que toda la programación la traían de la BBC de Londres, de la Radio Nederland de Holanda, y también traían cosas de Cuba y de México, ¿sí? Y digamos que ya se comenzó a hacer televisión acá a partir como del año 60. Entonces, la gente que trabajaba en la radio y que trabajaba en el teatro, fue la que pasó a hacer la televisión, ¿sí? Sequizano llega a Colombia con la idea de formar una escuela de actores para televisión, con la idea de quitarle un poco la gesticulación declamatoria que tenía el teatro, muy al modo del teatro español del siglo XIX y principios del siglo XX. Y él entra a trabajar con el método de Stanislavski, que buscaba una vivencia más directa, mayor sinceridad, gesticulaciones completamente normales, o sea, la actitud del actor obedecía más a una actitud sincera y directa. En este sentido, Sequizano dijo, no, yo no vengo a formar actores solo para televisión, vengo a formar actores. Entonces, todos empezamos a estudiar con Sequizano.
Y la gente que comenzó a estudiar con Sequizano fue la que pasó a hacer televisión. La que comenzamos pues a hacer las primeras series, los primeros programas. Pero todo era directo, en vivo. No se hacía ninguna grabación. Y ahí, en ese momento, se inicia un nuevo tipo de actuación en Colombia. A Sequizano lo expulsaron del país en la época de Rojas Pinilla porque era marxista. Entonces eso creó unas condiciones muy desfavorables para Sequizano, porque naturalmente comenzaron a atacarlo en ese sentido. A nivel del medio artístico se dieron cuenta que mientras Sequizano estuviera en el país, varias personalidades en el campo artístico no tenían nada que hacer. Muñequita.